Textos literarios, género lírico y figuras literarias. El texto es un conjunto de enunciados que, mediante signos, nos permite entregar un mensaje coherente y cohesionado según un contexto determinado. Estas palabras, coherencia y cohesión, son necesarias para comprender el texto, pues, si cualquiera de ellas falla, el texto ya no se configura como tal. Esto se debe a que la palabra texto proviene de la palabra latina textus, que significa tejer, tejido o entrelazar. Si al tejido le falta alguna de sus hebras, este pierde forma y ya no nos sirve. Lo mismo ocurre con el texto. Si le falta coherencia o le falta cohesión, el escrito ya no se configura como tal y ya no nos sirve. Los textos poseen distintas finalidades comunicativas dependiendo de la intención que posea el emisor. En la PSU del lenguaje, los textos que aparecen poseen distinta intención y extensión. En los últimos años, la PSU del lenguaje ha demostrado ir avanzando cada vez más en los textos presentes, generando una extensión cada vez mayor. Los textos literarios son aquellos que dejan en claro la imaginación y la subjetividad del autor, es decir, siempre son ficcionales. Estos además utilizan un lenguaje figurado y selecto, es decir, privilegian la función estética del lenguaje. Esto quiere decir que nos llaman la atención precisamente a través de este elemento, permitiendo así que la obra sea creíble, generando un pacto de verosimilitud entre el emisor y el receptor. Es decir, nosotros como lectores nos comprometemos a entender que aquella ficción que se nos presenta es verdad dentro del mundo representado. Debido a los largos años de creación literaria, muchos textos literarios comparten características similares entre sí, es decir, se genera un fenómeno de intertextualidad entre las obras literarias. El género lírico nace en la antigua Grecia, donde los poemas se cantaban acompañados por una lira, de ahí su nombre lírico. Para permitir su repetición, todos los poemas tenían la misma estructura, rima, verso y estrofa. La palabra tenían está destacada precisamente porque en los últimos años y a partir de la literatura contemporánea, el género lírico ha variado un tanto, generando otro tipo de poemas que no necesariamente tienen esta estructura. Sin embargo, es necesario reconocer la tradición y, mayoritariamente, los poemas presentan este tipo de fenómeno. Los poemas privilegian la expresión de sentimientos a través del uso del lenguaje figurado, es decir, a través de lo connotativo y lo subjetivo, manifestando la interioridad del hablante a través de la presentación de una actitud carmínica, pero también puede contar una historia a través de la actitud enunciativa o hablarle a alguien a través de la actitud apelativa. En sentido figurado, la connotación es una relación indirecta que se genera entre el concepto y aquello a lo que se refiere, basado en semejanzas formales o imaginarias. Esto quiere decir que a partir del significado literal, los conceptos adquieren nuevos sentidos a través de ciertas similitudes. Para entender el sentido figurado, es necesario entonces entender también el significado literal o también conocido como un significado denotativo, que es aquel que nosotros encontramos en el diccionario. Si no comprendemos este, es imposible que también entendamos el sentido figurado. Ejemplos de sentido figurado, de la connotación y de la subjetividad encontramos en las frases «Tienes un corazón de oro», «Tu hijo es un sol» y «Es la oveja descarriada». Al entender entonces los elementos que aparecen ahí desde el punto de vista literal, también los podemos entender a través del sentido figurado por el uso de semejanzas. Tienes un corazón de oro, tienes un corazón invaluable. Tu hijo es un sol, tu hijo es muy amoroso y cálido. Es la oveja descarriada, es la oveja que no sigue el rebaño, es la oveja que es la persona que no sigue la corriente. El género lírico a veces cuesta entenderlo precisamente porque utiliza el arte de la retórica. La retórica es el arte de hablar bien. Nace en la antigua Grecia, en la región de Siracusa. Son recursos del lenguaje que enriquecen la entrega de los mensajes poéticos y nos ayudan a captar la atención del receptor, reforzando ideas, sorprendiendo por su originalidad y además poseen un alto poder sugerente y persuasivo. Es decir, son las figuras retóricas las que nos llaman la atención y además las que complejizan el entendimiento del género lírico. Como poseen un alto poder persuasivo, se usan además en el lenguaje periodístico, en el lenguaje publicitario y además a través del uso de la política. También las utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano sin apenas darnos cuenta. Ejemplo de esto es en la frase «tengo más sueño que ganas de vivir». Probablemente la has mencionado alguna vez y eso no quiere decir que en realidad tengas ganas de morir debido a tu sueño, sino que tienes una gran cantidad de sueño que te aqueja.
Las figuras literarias o retóricas las podemos dividir en tres. Por un lado, tenemos las figuras fonéticas, que son aquellas que se relacionan con los sonidos. Ejemplo de esto es la aliteración, que es la repetición de un sonido en uno o varios versos. Sobre el tímpano cesa el siseo de fondo. Si te das cuenta, el sonido que se repite es s, lo que hace que nos llame la atención las palabras utilizadas. La anáfora es una repetición intencionada de palabras al comienzo de frases o versos que generalmente están consecutivos. Ejemplo: no perdono la muerte enamorada, no perdono la vida desatenta, no perdono la tierra ni a la nada. Esto quiere decir que el hablante lírico realmente no perdona, y es ahí la motivación para utilizar la repetición de esta frase. Otra de las figuras literarias o retóricas que podemos encontrar son aquellas de orden sintáctico o gramaticales. Esto quiere decir que alteran el orden adecuado o habitual de las frases que generalmente escuchamos. Ejemplo de esto tenemos con el uso de la hipérbaton. La hipérbaton es la alteración del orden sintáctico normal de la oración para destacar determinados elementos frente a los demás. Generalmente en el español, las palabras las utilizamos a través de sujeto, verbo y predicado, pero otras veces esto se desordena, sin embargo entendemos igualmente el concepto. Ejemplo: para no llorar, recuerdo, lluvia, tu mensaje. Todo eso se puede traspasar a lluvia, para no llorar, recuerdo tu mensaje. La idea se entiende igualmente, sin embargo en el primer caso está desordenada. Otra figura literaria o retórica de tipo sintáctico es la elipsis. La elipsis es la supresión de palabras que, si bien son necesarias, al perderse no afectan realmente el sentido de un enunciado. Ejemplo: por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. En este caso, la frase que está omitida es te daría. No es que no sea necesaria, sin embargo, como recurso estilístico, el autor prefirió utilizar esta configuración gramatical frente a otra. Las figuras semánticas son aquellas figuras que tienen que ver con el significado de las palabras. Ejemplo de esto encontramos en la metáfora, que es la sustitución de una idea por otra en virtud de la semejanza o, además, puede agregar al sentido figurado del término. Ejemplo: la serpiente de plata recorre la llanura. La palabra serpiente de plata la podemos reemplazar por río, pues podemos ver que el río y una serpiente de plata se parecen a través de los colores utilizados. Otro ejemplo de figura semántica encontramos en la personificación, que es atribuirle características humanas a seres u objetos que no lo son. Ejemplo: el gusano medita en su pequeñez. Los gusanos, según sabemos, no pueden meditar, es una característica humana. Sin embargo, el hablante lírico prefiere dejarle esa característica al gusano para que a nosotros nos llame la atención. Otras figuras semánticas son el epíteto, que es el uso de un adjetivo que no es necesario usar para dejar más en claro la presencia de esa palabra. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa y la dulce primavera me agradaba. La hierba por lo general suele ser verde, el viento suele ser fresco, el lirio suele ser blanco y la rosa suele ser colorada. Sin embargo, el autor del poema prefiere utilizar esta configuración para darnos a entender que esas palabras son importantes. Otro elemento sintáctico de las figuras retóricas es la comparación. La comparación es la relación entre dos elementos manifestada por conectores comparativos, tales como, más que, tal, más grande, más pequeño y así sucesivamente. La comparación es muy similar a la metáfora, sin embargo, una se diferencia de la otra en que la comparación precisamente posee este factor comparativo, generalmente utilizado a través de los conectores. Ejemplo: tus dientes, cual blancos marfiles. La palabra cual quiere decir que los dientes son tan blancos como marfiles, por lo tanto se está realizando una comparación entre ambos elementos. Finalmente, dos de las últimas figuras semánticas que podemos encontrar es la hipérbole. La hipérbole es una apreciación exagerada de cualidades de un objeto para llamar aún más la atención en relación a este mismo. Ejemplo: érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Es decir, era una enorme nariz que era tan grande como cualquiera de los elementos nombrados, el espolón de una galera, la pirámide de Egipto o 12 tribus de narices.
La antítesis es la reunión de palabras o frases contrarias u opuestas que, al estar juntas, adquieren un nuevo significado, alterando, por supuesto, este último. Ejemplo: a mil soledades voy, de mis soledades vengo, donde vivo y donde muero, ni estoy bien ni mal conmigo. Para abordar los textos poéticos es necesario realizar una lectura lenta, reiterada y sensible. Esto debido a que los textos poéticos suelen complejizarse más precisamente debido a la presencia de figuras retóricas. Una vez que ya leímos el poema, es necesario volver a leerlo para analizarlo desde el punto de vista tanto externo como interno. Desde el punto de vista externo podemos conocer el léxico, los versos, las estrofas y las rimas. Y desde el punto de vista interno es necesario reconocer el temple de ánimo, el motivo lírico, la actitud lírica, la identificación de figuras retóricas. Todos estos elementos nos proporcionan una visión global del poema, ya que la lectura por separado en este caso no nos sirve.